buenas, muy buenas, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Makini para Color Visión y también para TV Quisqueya en los Estados Unidos o en cualquier parte, porque ya ustedes saben que en nuestro canal están todos nuestros contenidos. Usted puede ahí darle ahí al botoncito, suscribirse y va a recibir todos nuestros contenidos. Nuestra entrega de hoy, les cuento, Josué Antinoe Fiallo Villini Portorreal es abogado, académico, especialista en asuntos públicos y diplomático de altos vuelos. Josué es, sin quizás, uno de los 5 dominicanos de más alto nivel y experiencia en todo lo que respecta al Estado dominicano, desde su reforma y modernización hasta sus aportes en torno a la elaboración de la Constitución de República Dominicana de 2010 y además de en todo lo que durante los últimos 15 años han sido reformas legislativas vinculadas a los derechos humanos, a las Fuerzas Armadas, al sistema de justicia, a la migración, al terrorismo, al lavado de dinero y al control de armas. Estamos hablando entonces de un hombre de Estado con una impresionante hoja de servicio al país dominicano, como embajador extraordinario y plenipotenciario de República Dominicana en Costa Rica, representante permanente ante la Organización de los Estados Americanos, la OEA, donde fue presidente de su Consejo Permanente, presidente del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos y del Comité Interamericano contra el Terrorismo. Además, Josué fue coordinador político de la misión de República Dominicana ante el importante, fundamental Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y, si algo faltaba, enviado especial ante los organismos internacionales con sede en Ginebra. A escasos días del inicio de la 10ª Cumbre de las Américas a celebrarse allí en Punta Cana, en uno de los escenarios más adversos e inciertos, política mundial en general y en especial para un país como el nuestro, bajo el control y la absoluta dependencia de Estados Unidos, que ya agrede unilateralmente a países soberanos como quien ve llover, acosa con el mayor portaaviones de su armada a un país como Venezuela y asesina en el Caribe o en el Pacífico a tripulantes de lanchas, porque supone que en ellas podrían estar transportando drogas. Bueno, en un escenario así, en un país atrapado y sin salida, en la incertidumbre que la amenaza y que le amenaza a cualquier hora y a cualquier día, un país conminado a ser un peón operativo de las locuras imperiales contra países hermanos, en tales circunstancias, ya digo, es un lujo, es todo un lujo periodístico, personal y profesional poder conversar con un especialista de las luces y experiencias de Josué Antinoe Fiallo Villini Portorreal. Bienvenido, qué placer, Muchas cuánto gracias, tiempo. Pablo. Muchas gracias, don Pablo, por invitarme. Josué Fiallo Villini Portorreal. Portorreal. El Portorreal, esa es la madre. Sí. Ah, pero qué bien. Yo creo que podemos comenzar preguntando lo que yo sé, pero que muchos quisieran saber. ¿Quién es Josué Antinoe? No solo el hijo de mi querido profesor, el ciudadano, el profesional Josué Antinoe Fiallo. Bueno, yo soy un abogado dominicano que tuve la oportunidad de muy temprano irme a estudiar al Reino Unido. Yo estudié Gobierno, Políticas Públicas y Administración en la London School of Economics y durante varios años de estudio pues di un paso y entré al servicio público. Y desde el año 2005 entré al servicio exterior de nuestro país trabajando como diplomático. Y durante los últimos 20 años ese fue mi trabajo. Trabajé a nivel de embajadas bilaterales, temas multilaterales en Naciones Unidas, en la Organización de los Estados Americanos
y mi última posición fue como embajador en Costa Rica. ¿Qué explica esa tradición de inteligentes, de metódicos, de brillantes, de los fiallos? ¿Qué es lo que le dan en el desayuno? ¿Comen víveres, con fle? ¿Qué es lo que ocurre con los fiallos? Porque ya no es uno ni dos. Yo no lo caracterizaría de esa manera. Yo diría que en nuestra familia siempre lo que se ha tratado es que tengamos pensamiento crítico, que seamos independientes en nuestros pensamientos y que seamos capaces de comunicar lo que pensamos, siempre con una preocupación Sí. fundamental, que es el bienestar colectivo. Yo creo que en la familia eso fue lo que siempre nos inculcaron. Hay un nuevo escenario político diplomático y hacia él vamos, Josué. Pero yo encontré este libro, Josué Fiallo, Diplomacia de Crisis. Me gustaría utilizar unos minutos en preguntarte qué cuenta esta historia, Guatemala, la OEA y la esperanza democrática en 2023. Estuve hojeándolo y la verdad que una crónica muy bien escrita y que tiene muchas lecturas. ¿Qué ocurrió? ¿Qué cuenta? Era resumida este libro que ya lo presentaste en Dominicana. Todavía no se ha presentado No, aquí. pero eso viene. Sí, claro. Muchas gracias por comentar sobre el libro. Es el resultado de mi experiencia como embajador ante la Organización de los Estados Americanos en el año 2023, cuando en Guatemala se dio una crisis electoral, postelectoral, que atentó prácticamente al de Guatemala, se juramentaron. Entonces, ahí una crónica y trato de transmitir al lector la experiencia que yo viví como embajador para negociar todo ese proceso que satisfactoriamente durante los meses del interés la Organización de Estados Americanos hizo una serie de gestiones diplomáticas para asegurar que la voluntad popular en Guatemala se preservara. Entonces, a lo largo de 10 capítulos, narro todo lo que sucedió y hago unas sugerencias al final del libro sobre cómo debemos actualizar el marco jurídico internacional para la preservación de la democracia, y me refiero únicamente a la Carta Democrática Interamericana, que se adoptó en el 2001 y ya tiene muchos años y amerita una actualización ante los desafíos que tenemos actualmente. Este nuevo escenario, ¿qué me puedes de este nuevo escenario, esta nueva práctica desde Estados Unidos con un presidente que no cree en modales de la diplomacia, este escenario, unos BRICS que van creciendo, los gobiernos de democracia y liberales cada vez son más y más fuertes? Hablemos de tu visión de este nuevo escenario, por favor. Sí, lo que hay actualmente es una recomposición del orden internacional sobre la base de fuerzas emergentes que están imponiendo sus puntos de vista sobre cómo manejar las cosas en el mundo. Una de las características principales de este modelo que se pretende ahora imponer es una recesión democrática, lo que se conoce como el democratic backsliding, donde en muchos países hay actores políticos que han asumido una visión más restrictiva de lo que habíamos estado acostumbrados en las últimas 3 décadas de avances en la conquista de derechos y de participación de la ciudadanía. Eso es uno. 2 es el repliegue de muchos de estos países en el ámbito internacional. Están abandonando el multilateralismo para concentrarse en su relación bilateral con los países. Eso debilita sensiblemente el orden internacional basado en reglas que se estableció luego de la Segunda Guerra Mundial. Y en el caso de países como el nuestro, países pequeños y medianos, resulta altamente preocupante porque lo único que protege a los países pequeños es el derecho internacional. Si nos salimos de un marco donde la que decidan, pues estamos a la merced del poder. Y en este caso del poder económico, del poder militar, que nosotros no tenemos. ¿Y hacia dónde marcha entonces un mundo donde ya es más que evidente, en el caso de Estados Unidos, Venezuela, es más que evidente de que el derecho puede esperar? ¿Hacia dónde se dirige un mundo así? Bueno, eso tendríamos que verlo, porque todavía digamos que no se ha materializado lo que usted está sugiriendo. Pero en parte sí, porque ya ha habido el asesinato de las 8 lanchas con 38 tripulantes. O sea, se han dado acciones que no soportan el mínimo análisis del derecho internacional. Bueno, yo creo que tenemos que diferenciar una cosa de otra. Sí, sí. Ahora mismo hay un escenario donde, usted bien ha mencionado, los Estados Unidos, bajo el amparo de una lucha contra el narcotráfico, está haciendo acciones militares en aguas del Caribe contra esos grupos de crimen organizado.
Eso es una cosa. Y otra cosa es la relación que tiene Estados Unidos con Venezuela, que es una relación de mucho estrés político desde hace más de casi 2 décadas. Entonces, evidentemente que hay que diferenciar una cosa de otra. Lo que usted bien señala, que es el uso de la fuerza en el marco de la lucha contra el narcotráfico, Sin pues presunción de inocencia ni respeto al Estado de sobrepasa. Derecho. Eso sobrepasa el derecho internacional Exacto. y amerita una conversación a otro nivel para entender hasta dónde los países de la Exacto. región y el mundo en general están de acuerdo con eso. Creo que no, primero eso no es sostenible en el tiempo, porque los gastos y la presión política que eso va a generar probablemente implique que en unos meses o semanas eso tenga que disminuir. Segundo, me parece también que esto es como matar un mosquito con una bazuca. O sea, si se tiene la capacidad de identificar estas trazas de lanchas en el mar con drones y con aviones, pues también se pueden interceptar, como se había hecho antes. Entonces me parece que hay un desenfoque ahí. Hay una crítica en los Estados Unidos de la academia, de sectores políticos, que dicen que los guardacostas de Estados Unidos, sobre todo en el sur de la Florida, durante los últimos años han tenido pocos recursos y la capacidad de ellos lograr su cometido pues se ha visto limitada por eso. Y por otro lado hay otra crítica que es que el flujo de sustancias narcóticas de Sudamérica hacia Norteamérica va más por el Pacífico que por el Caribe. Eso está establecido por las estadísticas de las Naciones Unidas y de los organismos que siguen la droga. En la comunidad de inteligencia, sobre todo en los Estados Unidos, existe pues suficiente información que no permite establecer un vínculo directo entre las autoridades políticas de Venezuela y algún cartel específico. Eso no quita que dentro del Estado venezolano no pueda haber estructuras que facilitan, que trabajan en connivencia con grupos criminales. Esas son cosas diferentes. Okay. Entonces me parece que hay que diferenciar la conversación. Uno es las actividades militares asociadas a la lucha contra el narcotráfico y otra cosa es la presión política que se le está poniendo al Estado venezolano para tratar de quebrar el gobierno que tienen en ese país. Y los peligros de definir a cualquier cosa como un cartel de drogas y ya está, de manera unilateral, eso no puede tener otras implicaciones. Desde el punto de vista de la ley en Estados Unidos, designar a un cartel como una FTO, Foreign Terrorist Organization, una organización terrorista internacional, supone muchas cosas. Una es la posibilidad de que se le ataque militarmente de manera preventiva porque se entiende que son una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Pero hay otras consideraciones. Una es para las empresas privadas, por ejemplo, que hacen negocios habitualmente. Si en su cadena de suministros alguna de esas empresas privadas tienen negocios con algún tipo de empresa o actividad económica de los grupos, de los carteles, pues están sujetos a ser considerados como empresas que patrocinan y que financian el terrorismo. Que es otra cosa. Entonces, ya esto no es lavado ni nada, esto es otra cosa. Y hay que entender que esos grupos del crimen organizado tienen ramificaciones en la economía en muchos sectores. O sea, ellos, aparte de que trafican sustancias controladas, armas, pero también se insertan en la economía formal a través de negocios para poder lavar su dinero. Y esas actividades pueden pasar por actividades como la venta de suministros para empresas en otros países y esas empresas que compren esos suministros están financiando a esas organizaciones criminales. Y un mundo donde un país, en este caso Estados Unidos, puede abrogarse el derecho de hacer algo así y de hacerlo podría conllevar a lo que tú acabas de explicar, en un mundo donde Naciones Unidas ya se ha declarado incapaz de enfrentar, el asunto viene de lejos, pero ahora es peor, o sea, Naciones Unidas es incapaz de enfrentar los desafíos y las acciones de la presidencia de Estados Unidos. ¿Hacia dónde entonces nos quedamos? Porque esto otorga, y te agradezco mucho el aporte, porque es que esto otorga esta otra lectura que aquí nadie le había dado. O sea, esto de declarar a un grupo de gente empresaria o militar un cartel de drogas terrorista, tiene unas implicaciones que aquí nadie hasta ahora, solo tú me has explicado.
y esto atenta contra el juego democrático en los diferentes países. Y entonces, Mire, sin hacer una valoración sobre ningún país en particular, yo prefiero hacer una reflexión colectiva que nos retrotrae inicial sobre la importancia del multilateralismo. Hay problemas en el mundo hoy que no se pueden resolver de manera individual, que ningún país individualmente los puede resolver. El cambio climático, por ejemplo. Ningún país solo puede atender ese problema. La migración, ningún país lo puede resolver. El crimen organizado transnacional, tampoco. Y así, hay una serie de situaciones que ameritan que los países trabajen de manera conjunta. Entonces, en este momento, donde se dan situaciones como la que usted expresa, se ha estresado el multilateralismo, se está a punto de quebrar y evidentemente hay insatisfacción, hay preocupación sobre el rol de organismos como Naciones Unidas, como la OEA y demás. Ahora bien, mucho de lo que esas organizaciones hacen es lo que los estados le piden. Organizaciones internacionales son el reflejo de las necesidades y las prioridades de los países. Entonces creo que hay un grupo de países muy importante, muy significativo, que no está en la línea del bilateralismo, que está en fortalecer el multilateralismo. Y comienzan a verse expresiones desde esa perspectiva. Y no todo el mundo complace a esos actores individuales. Usted ve que hay resistencia. Hay países grandes que tienen la posibilidad de resistir abiertamente y hay países pequeños que tienen que tratar de balancear sus intereses nacionales con una situación que le podría generar un daño muy serio. entonces ahí entramos a la cumbre de diciembre, la décima cumbre de las Américas de Punta Cana, donde precisamente vi un artículo de Josué Antinoe Fiallo Villini y Porto Real, precisamente lo que van a ser los temas de discordia. Y ahí hablabas precisamente del tema de migración, que hay una lectura diferente. Claro. El cambio climático hay una lectura diferente, la lucha semántica que tú decías, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa? Que como esta es una cumbre bajo el control de Estados Unidos, entonces, ¿qué va a pasar en esta cumbre cuando se presenten esos temas? Y de los BRICS, aquí tendríamos a un Brasil que trataría de dar la nota, pero no tiene a Rusia ni a China para hacer balance. ¿Qué tú piensas que podría ocurrir en esa cumbre de las Américas con unos Estados Unidos negadores de ese multilateralismo y unos BRICS empujando hacia allá? Mire, la Cumbre de las Américas es una reunión de presidentes que tiene 30 años que se está haciendo. La primera se hizo en el 94 en Miami, el presidente Bill Clinton. Y en sus 10 ediciones formales y 2 extraordinarias, pues llegamos a Punta Cana este año en diciembre. Y la idea es un foro donde los presidentes pueden discutir temas políticos del momento, llegar a acuerdos que luego se traduzcan en mandatos para que las organizaciones del ámbito multilateral pues trabajen para implementarlo y mejorar la vida de la gente. Venimos de una 9ª cumbre que fue en Los Ángeles, donde Estados Unidos impulsó una serie de temas, donde hubo políticamente serias contradicciones y polarizaciones que no permitieron que la cumbre tuviera la atracción que debió tener. Entonces República Dominicana asume la presidencia de la cumbre y es un proceso liderado por República Dominicana, controlado por República Dominicana. Entonces, desde hace más de un año, República Dominicana viene trabajando en presentar cuál va a ser el tema de la cumbre. Y la cumbre, pues, está enfocada en la seguridad humana. Y República Dominicana ha determinado 4 dimensiones para esa seguridad. Bueno, la seguridad ciudadana, que todos conocemos, la seguridad energética, y desde esa perspectiva, pues se está negociando un documento con todos los países que van a participar de la cumbre. Y como usted dice, pues evidentemente donde hay 32 países, pues hay muchos puntos de vista diferentes. El principal tema de contención, digamos, son esas interpretaciones sobre conceptos y términos que ya anteriormente había acuerdo. Es lo que se conoce en diplomacia como lenguaje acordado. Entonces, sobre la migración, por ejemplo, hay una discusión sobre si vamos a considerar a los migrantes como personas ilegales o como personas en situación migratoria irregular. Entonces, ahí hay una discusión de cuál terminología utilizar.
hay una gran cantidad de países que se adhiere al lenguaje acordado tradicionalmente, que es que las personas no son ilegales por sí mismas, sino que su condición migratoria es Pero el irregular. mandato de Estados Unidos va en contra de esto. Ellos piden que se utilice la palabra ilegal, claro. Ilegal. Claro, Entonces, claro. y es quien tiene el control de la mayoría, con 2 o 3 países que podrían enfrentar. Eso habría que ver, eso habría que ver. O sea, ¿tú ves alguna posibilidad de que cuando se lleve a votación los Estados Unidos pierdan una propuesta? En el contexto de la democráticamente cumbre, no hay una votación. Sí, no, pero Se digo, en medio de trabaja- las discusiones, me Se refiero. trabaja por alcanzar el consenso. Y lo que se hace en estas discusiones es que cuando hay esas diferencias, se dejan para el final. Entonces yo estimo que al final lo que sucederá es que la presidencia tendrá que asumir una posición y decidir si incorpora en el texto una u otra terminología. Y los países decidirán si los rubrican o no. Lo que ha pasado en algunas cumbres anteriores es que no ha habido acuerdo y al final los presidentes no suscriben las declaraciones. Se da toda la conversación, pero no tenemos una declaración oficial. Eso puede suceder. Hay otros temas, como usted bien ha mencionado, el tema del desarrollo sostenible, de la equidad. Los países del Caribe, que son un bloque bastante importante en la región, porque son 14 países, pues tienen una sensibilidad muy particular con ese tema, por su nivel de desarrollo, y son, digamos que temas no negociables con ellos. Y ahora eso se está trayendo a la discusión también. Entonces es muy probable que tengamos un Caribe, no envalentonado, pero sí un Caribe insatisfecho, que traiga a la discusión la necesidad de que esos conceptos como equidad, desarrollo sostenible, se mantengan en los textos. Otra preocupación que tienen los caribeños sobre todo es el tema de cambio climático. Usted sabe que hay una discusión también sobre esta... Volvemos a lo mismo, el concepto no es aceptado por la parte estadounidense. Eso de cambio climático, no. Entonces, ¿cómo trabajar para mitigar las emisiones de CO2, la transición a la energía limpia? Ahí hay diferencias sustantivas también de cómo hacerlo. Sobre todo porque no toda la región tiene las mismas condiciones para desarrollar una matriz eléctrica que le permita ser sostenible y al mismo tiempo ser verde. Es difícil construir una posición distinta cuando aparentemente se ha construido un grupo único que monopoliza de las ideas en la sociedad dominicana.